Dios le bendiga, hermanos, amén. Dios le bendiga, vamos. Bueno, un gusto de poder estar en la casa de Dios. Una vez más en la casa de Dios por la misericordia, por su bondad, que nos rescató, no por nuestras buenas acciones, sino por el puro afecto de su voluntad. Dios nos rescató y estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Ahí como estamos, vamos a orar antes de entrar a compartir la palabra de Dios para que Dios nos ayude a entender su palabra. Señor, te damos las gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, por tu gracia y bondad y misericordia de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor. Y en esta tarde que vamos a compartir tu palabra, Señor, sé tú hablando en nuestros corazones. Señor, háblanos a través de tu palabra, instrúyenos, edifícanos, y por tu gran misericordia usa mi vida para poder enseñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla y a entenderla, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí hay unas diapositivas. Vamos a presentar las diapositivas. Gloria a Dios. Ya está. Vamos pues Iván, ayudar a las diapositivas. Amén. Ahí en la pantalla, ahí dice, vamos a citar un autor que dice: el amor marital se convirtió en un demonio cuando yo lo convertí en un Dios. ¿Sí? Decía un autor que el ídolo más peligroso es aquel que te ofrece, que te promete el amor y la satisfacción. Y hoy día vamos a hablar sobre el ídolo del amor, cómo lo romántico termina desplazando lo divino. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, versículo 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este es un versículo donde habla de dioses ajenos. Muchas veces algunos no hemos entendido que, como decía Juan Calvino, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Si bien es cierto, hay ídolos de barro, de piedra, de madera, imágenes, estatuas, y sabemos eso, pero también hay ídolos en nuestro corazón. Y eso es lo que mayormente vemos en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios caía en adulterio espiritual, y era lo que es la idolatría. Idolatría es adulterio espiritual. Y hoy día vamos a estar viendo este ídolo, porque todo ídolo, ¿qué es? Un ídolo es toda cosa o persona que ocupa el lugar de Dios. ¿Sí? Toda cosa que desplaza a Dios del trono de nuestro corazón es un ídolo. ¿Sí? Vamos a definir ahí, en este caso, el ídolo del amor o el ídolo de la idolatría de la pareja. Dice ahí, ídolo del amor, es cuando el amor romántico o el afecto humano o la idea de una relación toma el lugar de Dios en nuestros corazones y prioridades. Es cuando ese afecto, el afecto por la criatura, por las personas, desplaza a Dios de nuestro corazón. Empezamos a idolatrar a la persona. Un ejemplo de ellos es Salomón. En Éxodo 11, del 1 al 4 dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a mujeres extranjeras, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo,
sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Vemos acá un ejemplo, Salomón. Otro ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento, la mujer samaritana, ¿no? Jesús dijo, preséntame a tu marido, y ella dijo, no tengo marido, y Jesús dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora está contigo no es tu marido. Una mujer que buscaba, ¿qué buscaba? El afecto, la felicidad, el significado, el propósito de su vida, lo buscaba en un hombre, en una persona, ¿sí? Ahí en esa figura, en ese cuadro, mira, todo lo que buscamos en las personas, ¿qué buscamos? Aceptación y amor, buscamos identidad, felicidad, esperanza, satisfacción, validación, propósito y seguridad. Todas estas cosas que buscamos en una persona, todo este paquete lo encontramos en Dios. Y nosotros el problema es, ¿qué cosa? El problema es que el ser humano busca sentido y significado y propósito a su vida en una persona, en un hombre, en una mujer. Y el único que puede satisfacer la necesidad más profunda es Dios, porque la necesidad más profunda del hombre es espiritual. Y por eso una persona, un hombre, una mujer no lo puede dar, ¿sí? Entonces el hombre busca en la persona estas cosas. Vamos a ver ¿cómo se manifiesta el ídolo del amor? ¿O cómo yo me doy cuenta que estoy idolatrando? ¿Cómo me doy cuenta que el afecto humano se ha vuelto mi ídolo, se ha vuelto mi religión? ¿Cómo yo me doy cuenta? Número 1 es dependencia emocional de la relación. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su confianza y aparta su corazón del Señor. Jeremías 17:5. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que he idolatrado a mi pareja, a mi novio? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando cuando busco en mi pareja la fuente de la felicidad. Si yo me enojo, me molesto, me entristezco, me lleno de ansiedad cuando esa persona no me escribió, no me llamó, no me visitó, si yo me siento opacado por esas circunstancias, por esa mala actuación de esa pareja, entonces yo estoy haciendo esa pareja, ¿qué cosa? Mi fuente de felicidad. ¿Qué ha hecho esa pareja? Mi Dios, mi ídolo. ¿Por qué? Porque estoy buscando en esa persona mi felicidad. Estoy buscando en esa persona el sentido y propósito de mi vida. Y cuando yo hago en eso, cuando yo hago que esa persona llene los agujeros de mi vida, yo he convertido a esa persona en un Dios. Entonces, corremos, buscamos, ¿sí? Somos tan egoístas, tan orgullosos, ¿qué hacemos? Que de repente buscamos a la otra persona que me llame, que me visite, que me escriba, porque quiero ¿qué cosa? Que alimente, que llene el vacío de mi corazón. Entonces utilizo una persona para que haga eso. Y ahí estoy cayendo en lo que es el egoísmo, en lo que es el orgullo, porque solamente estoy pensando en mí, en mi bienestar, en mi satisfacción, en mi felicidad. Otra de las cosas que cuando idolatramos, dice la palabra de Dios, por 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Entonces el hombre ¿qué hace? El hombre cuando busca en la persona esa satisfacción, esa felicidad, esa esperanza, lo que está haciendo es dejar a Dios, que es fuente de agua viva, por esas cisternas rotas que no retienen el agua. Caemos en esa necedad de cambiar a Dios por la criatura, de cambiar al Creador por la creación. Y cuando el hombre hace eso, dice la palabra de Dios, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Salmo 16:4.
Entonces, cuando el hombre hace eso, el hombre cuando empieza a idolatrar no se da cuenta que ha tomado el camino del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué? Porque como una persona no va a llenar todos los agujeros de mi vida, yo voy a siempre vivir insatisfecho, ansioso, infeliz. Como decía C.S. Lewis decía, el amor marital se convirtió en un demonio cuando yo lo convertí en un Dios. ¿Qué nos está diciendo el autor? Que nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros le ponemos esa carga pesada a la persona. ¿Y cuál carga pesada le ponemos? La carga pesada de que me haga feliz. Le ponemos una carga pesada a esa persona, ¿no? Que le dé sentido, que le dé propósito a mi vida. Y cuando yo le pongo esa carga pesada, esa persona se termina frustrada, se termina cargada, aplastada, porque le he puesto un peso que no lo puede llevar. Le da una meta que no puede cumplir. Le estoy empujando a que, ¿cómo se llama? Cumple ese proyecto. ¿Y cuál proyecto? El proyecto de hacerme feliz. Y cuando el hombre hace eso, ¿qué pasa? Como dice el autor, el amor marital se convirtió en un demonio cuando yo lo convertí en un Dios. Y cuando empezamos a idolatrar a la pareja, cuando hacemos de la pareja nuestro ídolo, nosotros nos convertimos en ese verdugo, en ese demonio de afligirle con nuestras palabras. Algo claro que se ve, por ejemplo, viene la esposa y el esposo le dice, por las puras vas a la iglesia, por las puras lees la Biblia, estás cantando, estás orando y por las puras. Pero el esposo no se ha dado cuenta. ¿Qué está haciendo el esposo? El esposo está idolatrando a su esposa, no la está amando. ¿Por qué? Porque está haciendo de su esposa su fuente de felicidad. Y como no tiene una buena actuación, ¿qué hace él? Se convierte en su verdugo, diciéndole, por las puras vas a la iglesia, por las puras lees, oras, por las puras vas al discipulado, ¿ves? Y empieza a afligirla con sus palabras, criticándola, ¿ves? ¿Por qué? Porque ha hecho de su esposa su Dios, su ídolo, porque quiere que esa esposa sea su fuente de felicidad, y como no lo es, lo critica, ¿ves? Entonces, eso es lo que sucede. Dice esta autora, el amor humano puede ser maravilloso, pero si está fuera de la voluntad de Dios, nos traerá sufrimiento. Elizabeth Elliot. El amor humano puede ser maravilloso, pero dentro del diseño de Dios, dentro de los parámetros de Dios, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando yo me lanzo a idolatrar a la persona, el amor se distorsiona. Una persona que idolatra ya no ama, ¿sí? Una persona que está idolatrando ha dejado de amar. ¿Cómo me doy cuenta que he hecho del amor mi religión? Dice el punto número 2, descuido de tu relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22, 37. Entonces, toda persona que ha hecho de la persona su Dios, su ídolo, ¿cómo nos damos cuenta? Porque esa persona deja de tener comunión con Dios. Deja su tiempo de oración, su tiempo de escudriñar, de estudiar, de meditar la Biblia, de congregar, de reunir. Empieza a sacrificar su relación con Dios por ir en pos de esa persona, ¿sí? Otra manera de darnos cuenta que caemos en otra forma de darme cuenta cómo idolatro a la persona, es que justifico y tolero el pecado. Dice la Biblia, ¿acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, una forma de darme cuenta, en la Biblia habla de Ananías y Zafira, que habían vendido una heredad y el varón le dice a su esposa y acuerdan en decirle a los apóstoles que le habían vendido en tanto la heredad, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué su esposa no le llamó la atención? ¿Por qué su esposa no le dijo nada? Porque una persona cuando idolatra, tolera el pecado, justifica el pecado. No le voy a decir nada a mi esposo
Porque si le digo algo, voy a perder su afecto, voy a perder su cariño. Entonces no le digo nada, porque si yo le llamo la atención, él ya no me va a ver con los mismos ojos. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Y eso sucede. ¿Cómo me doy cuenta que estoy idolatrando a ese hombre, a esa mujer, cuando yo empiezo a tolerar, a justificar el pecado en su vida? Cuando yo no lo corrijo. Otra de las cosas para darme cuenta que caigo en este pecado de idolatrar a la persona, temor a perder la relación antes que desagradar a Dios. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es una persona que idolatra a otra persona. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando tengo ese temor. Como puse este ejemplo. Cuando un pastor decía, el que quiere ser mi discípulo, decía la palabra, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, niegues a sí mismo. Y negarse es a dejar de lado tus planes, tus sueños, por buscar un sueño y un plan mayor que es el plan de Dios. Y cuando él decía eso, para mí eso se convertía en una pesadilla, porque uno de mis grandes sueños era mi carrera, mi profesión. Y cuando él decía, tienes que negarte, tienes que renunciar a esas cosas, eso traía dolor en mi corazón. ¿Y qué me doy cuenta? ¿Qué cosa? Que había puesto mi carrera y mi profesión como un ídolo. ¿Por qué? Porque buscaba en mi carrera y mi profesión mi felicidad. Y el dejar esa carrera me dolía. El dejar la carrera, la profesión, traía aflicción a mi corazón. ¿Por qué? Porque lo había convertido en un ídolo. De la misma manera sucede cuando de repente esa relación es tóxica, esa relación no está caminando bien y la otra persona, no me dejes, ¿no? Como dice ese cantante, ¿no? Dice el cantante Chayanne, decía en su canción, lo dejaría todo porque te quedaras, ¿sí? Mi credo, mi vida, mi religión, ¿no? ¿Ves? Entonces, hay un dolor por dejar esa relación, queremos agradar más al hombre que agradar a Dios. Otra de las cosas también, ¿cómo nos damos cuenta que el afecto humano se ha vuelto nuestro Dios? Es que buscamos en él la identidad, el valor en una relación. Vamos a poner ejemplos. Aunque la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. Es como esa persona que estudia una carrera, una profesión, pero no llega al culminar y se siente miserable, se siente infeliz, insatisfecho. ¿Por qué? Porque ha puesto de la carrera su identidad. Y como no termina, no concluyó, se quedó a la mitad, se siente insatisfecho. ¿Por qué? Porque hizo de la carrera su identidad. O es como cuando termina la carrera y quiere buscar un trabajo y no encuentra ese trabajo de lo que estudió y se siente infeliz. ¿Por qué? Porque su identidad es la carrera. Su identidad es que le digan doctor, ingeniero, abogado, licenciado. Entonces, cuando hay cierto pesar y tristeza por estas cosas, es que busco en ellas mi identidad, como les estoy explicando de la profesión, ¿sí? Y así las personas han hecho de su carrera y su profesión su ídolo. Y cuando no logran lo que ellos desean, se sienten infelices, porque están buscando su felicidad en un trabajo, en una carrera, en una profesión. Y esa profesión buscan en eso la identidad y el valor. De la misma manera lo hacen con la pareja. No se sienten a gusto de que somos hijos de Dios. Como dice la Biblia, como que somos real sacerdocio, pueblo escogido, para comunicar las virtudes de aquel que nos amó. Ahora, ¿cómo vencemos ese ídolo, esa idolatría por la pareja, por el afecto humano? Número 1 es tener comunión con Dios.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, hermanos, la persona que ha empezado a idolatrar es porque la persona ha dejado de tener comunión con Dios. La persona que está buscando la felicidad es porque ha dejado de buscar a Dios. Porque toda persona que se acerca a Dios y que lo busca, como dice la palabra de Dios, va a encontrar esa plenitud de gozo, esa delicia a su diestra. ¿Se dan cuenta? El problema es que el hombre vive buscando en los lugares equivocados. Entonces, cuando como cristianos dejamos de tener esa comunión con Dios, vamos a empezar a idolatrar, vamos a buscar esa plenitud de gozo, esa felicidad en el hombre, en la mujer, en la carrera, en el trabajo, en la profesión, y etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo derrotamos este ídolo? Teniendo comunión con Dios. Porque el día que Dios deja de ser el primer lugar en mi vida, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer que esa persona me ponga a mí en su primer lugar, que me dé la importancia para mí. Y estaré exigiendo que me dé mi lugar, mis derechos, mi privilegio. ¿Y eso qué revela? Que he dejado de tener comunión con Dios. ¿Cómo vencemos el ídolo del amor? Renovando la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. ¿Por qué renovar la mente? Porque los ídolos comienzan en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces, una manera de derrotar esto, el ídolo del amor, es renovando nuestra mente. Y leyendo, hermanos, esto sobre el tema las expectativas. Las expectativas hacen que uno dé a luz a la idolatría. En este caso que estamos hablando, a la idolatría de la pareja. Las expectativas. ¿Qué esperas de tu futura pareja? ¿O qué esperas de la persona que Dios ponga en tu vida? Esa palabra, ¿qué esperas? Ahí es donde nacen las expectativas, ¿no? Que sea una persona espiritual, que le guste orar, que le guste leer la Biblia, una persona detallista, amable, cariñosa, expectativas, ¿sí? Y esas expectativas nos llevan a caer en la idolatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos en esa persona la felicidad, la esperanza, el sentido y el significado de nuestras vidas. Y las expectativas originan, ¿qué cosa? Que ese ídolo del amor se edifique en mi corazón. Y yo tengo que renovar la mente, que la persona, ¿sí? Que la persona, ¿qué cosa? Es una persona pecadora, que la persona es una persona imperfecta. ¿Cómo una persona imperfecta, una persona pecadora va a poder, ¿qué cosa? Darle significado a mi vida. El problema es que tengo que renovar mi mente y entender que la necesidad más profunda es espiritual. Y como es espiritual, es Dios quien puede llenar eso. Yo debo entender, y por eso necesitamos renovar la mente, cambiar mi forma de pensar. El matrimonio tiene el propósito de ¿qué cosa? De servir a la otra persona. Yo tengo que tener las cosas claras. ¿Cuál es el propósito de una relación? El propósito del matrimonio, y es servir a los demás. ¿Cuál es el propósito de toda persona? El propósito es servir a Dios y servir al prójimo. Resumido, ¿no? Y yo debo entender, y eso es renovar la mente, ¿sí? Yo debo cambiar mi forma de pensar, porque ¿qué cosa? Como decía este autor, John MacArthur decía, si tú estás haciendo sacrificios por esa pareja, para que esa pareja te corresponda, tú estás amándolo como el mundo la ama. Porque el mundo hace eso. El mundo da cariño para recibir cariño. El mundo da amor, atención para recibir atención y cariño. Nosotros tenemos que renovar la mente. Y que el propósito de Dios para nuestras vidas, el gran proyecto, es formar a Cristo en nuestras vidas. Y utilizará ¿qué cosa? El matrimonio, a la persona. La pareja perfecta es una imperfecta, porque utilizará Dios sus imperfecciones
para empezar a perfeccionarme, a santificarme. ¿Para qué cosa? Para la gloria de Dios. Y el hombre tiene que renovar su mente. Y el hombre sigue teniendo los conceptos, las ideas del mundo, de las películas. Y todos esos conceptos, esas ideas, lo empujarán a qué cosa? A idolatrar a la persona. Pero si yo estoy renovándome en la palabra de Dios, yo voy a qué cosa? Yo voy a hacer a Dios mi primer lugar. ¿Sí? La palabra de Dios va enderezando nuestros caminos. Número 3, ¿cómo vencemos al ídolo del amor? Es reafirmando nuestra identidad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice Juan 1:12 que Él nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué hace el hombre? Busca su identidad en que soy esposa del pastor, soy novia de fulano, soy novia del ministro de alabanza, y busca su identidad en una relación cuando nosotros ya tenemos una identidad que es en Cristo, la identidad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. ¿Cuál es? De ser hechos hijos de Dios. Y que el hombre tiene que estar recordando su identidad. ¿Sí? ¿Cómo vencemos este ídolo del amor? Es por medio del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. ¿Por qué el temor de Dios? Porque toda persona que idolatra, toda persona que ha hecho del afecto humano su Dios, hay este ingrediente, el temor a los hombres. ¿Por qué la esposa de Ananías no le dijo nada? Porque esa esposa quería tener la aprobación de su esposo. Quería tener la validación de su esposo. Entonces, como quiero tener la validación, que me siga mirando con los mismos ojos, entonces no le digo nada. Entonces, ¿por qué? Porque tienes temor a los hombres. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, el temor a los hombres nos lleva a que nos va a llevar por el camino. Pongámoslo así, ciertamente el temor a los hombres concebirá la idolatría, el ídolo del amor. ¿Sí? Pero el temor a Dios, ¿qué es el temor a Dios? Es admiración por el Dios Todopoderoso. Y por eso necesitamos conocerlo, ¿no? El temor de Dios me va a ayudar a vencer ese ídolo del amor, porque detrás de ese ídolo del amor está el temor a los hombres. El querer, siempre querer la aprobación, el aplauso, el reconocimiento de las personas. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice este autor, Richard Baxter, no ames a la criatura más de lo que amas al Creador, porque entonces la criatura se convertirá en una carga para ti y en un ídolo que desplazará a Dios. Reflexionemos, hermanos, que si nosotros empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, cada día conocer a Dios para que crezcamos en el temor de Dios, entonces el hombre desplazará, la pareja desplazará a Dios del trono de nuestro corazón y habremos cambiado la fuente de agua viva, que es Dios, por esas cisternas rotas que no retienen el agua. Vamos a poner de pie para orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tu palabra es luz para nuestra mente, Señor. Como dice tu palabra, es lumbrera nuestro camino, Señor. Y muchas veces vamos por el camino de idolatrar a las personas, Señor. Gracias porque nos hace entender que si hay egoísmo, si hay orgullo, hay temor de los hombres, todos esos ingredientes, Dios mío, se juntarán y darán a luz, Señor, a un ídolo. Empezará a idolatrar a la pareja, a un novio, una novia, al esposo, a la esposa, Dios mío. Señor, ayúdanos a que tú tengas el primer lugar en nuestros corazones, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a que busquemos, como dice tu palabra, primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas, Señor. Porque, Dios mío, si idolatramos a las personas, ese amor es un amor tóxico, Señor.
Pero cuando tú estás en el primer lugar de nuestro corazón, Señor, será un amor saludable, un amor correcto, Señor. Ayúdanos, ayuda aquí a tu iglesia, Señor. Ayúdanos cada día a crecer en humildad, Señor. Y ayúdanos a vencer estos ídolos de nuestro corazón, el egoísmo, el orgullo de nuestro corazón, Señor. Muchas gracias por este tiempo y este momento que hemos tenido, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Y Dios mío, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por este tiempo y este momento, Señor. Amén y amén.